soy Carmen Mari, vivo en el puerto de Santa María, estoy terminando estudios de psicología, he trabajado mucho tiempo con personas y con niños con dificultades en la relación con los otros. Vamos, básicamente psicosis, autismo y etcétera. Y bueno, de eso conozco a Conchi. Yo soy de Cádiz, vivo aquí en Chiclana, soy trabajadora social y nada, he estado muchos años también en la asociación y actualmente estoy en servicios sociales, trabajando por 3 añitos, una oposición de 3 años. Cuando decís asociación, Conchi, ¿a qué asociación te refieres? Nada, que AISE es una asociación que trabaja con personas que tienen algún tipo de dificultad con los otros, ¿vale? Sobre todo del espectro autista, sobre todo, y están pequeños y hasta adultos. Hay diferentes programas, ¿vale? Y nada, dentro de los programas pues está uno que es el espacio de encuentro, que es sobre todo de preadolescentes, adolescentes y adultos. Con los pequeños está también la escuela de verano, el taller de juego. ¿Y qué más hay? Estaba también el programa de parque antes, que era con los pequeñitos, se hacía en espacios públicos también a través del juego y demás, y contacto con otros entre iguales, por así decirlo, ¿no? Sí. Es que realmente el trabajo de AISE de forma general es trabajar una intervención a través de los intereses y de promover situaciones sociales. En el programa queremos hablar del confinamiento, pero también del preconfinamiento. Eso. Pues poner un poco por ver qué es lo que puede estar pasando, qué es lo que puede pasar en un futuro con todos estos trabajos, tanto en esta asociación que habéis dicho como en otras cualquiera que pueda haber también. ¿Cómo se puede imaginar el trabajo a partir de ahora si casi todo lo que estabais diciendo es como entiendo yo que es o al aire libre o fuera, ¿no? O esto se y si no era al aire libre era con contacto con otras personas, es cierto, porque era la idea. O sea, el objetivo era promover eso, situaciones que estrechen los lazos sociales. Entonces, en este momento sí tengo constancia de que está todo parado, evidentemente, y en un futuro supongo que tendrá que ir adaptándose igual que todos nosotros. O sea, en función, sobre la marcha tendrá que ir ajustándose cómo hacer. De hecho, por ejemplo, las nuevas tecnologías y demás. Yo antes de esto poco utilizaba a lo mejor la videollamada o, no sé, estilos de comunicación diferentes, ¿no? Uh-huh. Pues entiendo que con el trabajo, idem. Con el trabajo igual, se tendrá que ir creando, innovando formas de relaciones adaptadas a las nuevas circunstancias. ¿Pero crees que funciona igual? Es decir, la relación interpersonal, humana, física, que la digital. ¿O creéis tú también, Conchi? No, la verdad que no tiene nada que ver, pero bueno, mientras tanto otra cosa tampoco hay que ir creando nuevas cosas, ¿no? Mientras no se pueda la que se hacía anteriormente. Aunque sí que es verdad que ya dentro de poco, van a volver, tú sabes, con precauciones, número más reducido de personas y demás, van a ir volviendo allí. Hombre, si estamos hablando de este tipo de, ¿no? de sujetos, de personas, se le daba de lujo lo que es mejor la relación virtual más que la directa. O sea, que puede que haya algunas dificultades en las circunstancias y demás, por supuesto, pero en otras a lo mejor también es beneficioso en el sentido de que ellos se ven más capaces y más puede resultar contradictorio, pero en estas circunstancias se pueden sentir incluso más integrados y que forman más parte de la sociedad que antes incluso, ¿no? Porque los manejos realmente se manejan mucho mejor a través de la imagen, por así decirlo. Yo he escuchado por ahí que se ha hablado de casos o de personas que le ha venido muy mal el no poder moverse físicamente. ¿Vosotras qué opináis de esto en el terreno de la enfermedad mental, en adolescentes, también en personas adultas? Ya al margen de si se hace online o no, el simple hecho de salir y de estar en el exterior para estas personas, ¿qué opináis? Yo creo que el hecho del confinamiento, de tantas limitaciones y demás, es posible que a lo mejor a algunas personas no le haya afectado tanto como pensamos. Pero sí que es cierto que hay otro tipo de personas o de sujetos que se sostienen en un límite.
¿sabes? Por así decir, por ejemplo, típica persona que acude constantemente al médico por dolencias, ¿no? Como ejemplo, hablando de ejemplo, ¿vale? En que siempre hay un malestar puesto en el cuerpo y tenía el recurso de acudir a alguien que la escuchara, ¿no? Decirle, pues mira, es por esto o es por lo otro. Son personas que se sostienen a lo justito, ¿vale? Tenían como recurso eso, por ejemplo, ¿vale? En este estado de confinamiento no se ha podido ir al médico. Nadie te ha podido escuchar realmente. Estabas tú contigo. Y Conchi, no sé si ha vivido este malestar en las llamadas al ayuntamiento. No sé, me contabas antes que ha habido muchas llamadas, ¿no? Este malestar también supongo que de dudas, ¿no? Y de preguntar y todo esto, ¿no? Sí, la verdad que allí había un desbordamiento importante en servicios sociales, porque bueno, sí que es verdad que muchas personas tienen como unas citas ya prefijadas para que, o simplemente a lo mejor le llegan cartas y no saben leerlas, porque las cartas que llegan, pues también hay que tener un máster para saber deducir qué es lo que te están pidiendo. Entonces mucha gente va allí simplemente con su carta, en plan, tradúceme esto. Entonces, claro, ahora no pueden. Entonces llamaban compulsivamente, como diciendo, mira, me ha llegado esta carta, súper nerviosa, angustiada a la gente que no sabían qué le estaba pidiendo, si era un requerimiento. Luego también, por ejemplo, las declaraciones anuales, por poner un ejemplo, de las pensiones no contributivas, hasta el 10 de abril es normalmente cuando tú tienes que hacer la declaración. ¿Qué pasó? Que cogió en pleno confinamiento ahí y no pudieron hacerla. Entonces la gente también le preocupaba que le quitaran su pensión. Y luego nada, muchas personas eso deseando de que le devuelvas la llamada, normalmente por el tema económico, ¿no? De que no están percibiendo nada, se han visto con ERTES que no han cobrado hasta 2 meses y pico después, pero también aprovechaban la llamada, pues bueno, para desahogarse un poco, para contar, para preguntar un montón de cosas y aprovechaban ya el tiro. Pero sí que es verdad que se ha visto, y sobre todo muchas personas demandaban eso, que no tenían recursos para que los niños siguieran las tareas igual que los demás, no tenían ordenadores, tenían 3 hijos y solamente un ordenador, cosas así. Entonces se han visto un poquito ahí chungo. Tenía ganas de preguntarle a Carmen Mari, porque he visto algunos titulares como diciendo que después de esto todo el mundo va a tener un trastorno, o sea, como que el confinamiento a como todo el si mundo no lo hubiéramos tenido antes, ¿no? Como que todo el mundo... pues no sé qué opinabas de estos titulares periodísticos como que dan por seguro que después de esto pues, a todos de repente nos va a venir como una especie de, en vez de un resfriado pues, o un coronavirus, pues una patología mental. Esos titulares que yo los he visto algunas veces. Por un lado es cierto que este tipo de situación es una situación bastante surrealista, ¿vale? Para todos. Volvemos también un poco al comentario de antes, ¿no? Había personas que más o menos se podía sostener con un hilillo y tenía sus recursos medio organizados, por así decirlo, ¿no? Y es verdad que este parón y esta situación es de película total, para todos. Es un poco como un estado de shock, ¿vale? Que tendrá sus repercusiones, sí. Habrá personas que no le haya afectado tanto, ¿eh? Es decir, hay personas, por ejemplo, el hecho de estar solo con uno mismo, sí que es cierto que hay personas que se desenvolvían de puta madre en el sistema. O sea, iba lo que es el trabajo, los agobios diarios, tal y cual, tapaban un montón de cosas que no era necesario prestar atención. Una vez que ha habido este parón y esta, por llamarlo de alguna forma, obligatoriedad de introspección, ahí nos vamos a tener que agarrar un poquito, ¿eh? O sea, que estás de acuerdo a medias con el titular. A medias porque antes de esto también estábamos tocados. O sea, aquí no nos escapamos. No nos escapamos, Conchi. Nadie. Eso, Conchi y yo lo sabemos muy bien. Sí. Yo creo que todos más o menos nos planteamos el horizonte de que va a haber una crisis económica, de que después de esto, crisis en el sentido de cambio, ¿eh? Va a haber una especie de terremoto ahí en el que van a cambiar varias cosas a nivel económico, a nivel social, pero, por ejemplo, yo no me lo había planteado a nivel psicológico y es verdad que esto va a destapar esa olla a presión, ¿no? Mira, Nacho, y ahora que estás comentando esto, el otro día estaba comentando lo mismo que, vamos, entre la pregunta de José y lo que tú has comentado, estaba hablando con una compañera de esto, justamente. Y he echado mucho en falta, muchísimo, en falta, por ejemplo, recursos públicos que promuevan una atención psicológica.
está todo el mundo que si el número del contagiado, que si necesitas no sé qué, las ayudas de no sé cuánto, que todo es perfecto, ¿eh? O sea, que la urgencia y la emergencia estaba ahí, puesta ahí. Pero realmente, ¿qué hacemos con la cabeza? O sea, el hecho de ver constantemente al presidente hablando los martes o los domingos, no me acuerdo porque ya dejé de verlo, ¿eh? Eso impacta. El ver el numerito de por si estás contagiado, si crees que puedes tener síntomas, hostia, tío, que Vamos, estoy que en ya mi casa. aunque no tenga los síntomas, ya de verlo tanto, ya Todos empiezas a hemos sentir creído que teníamos coronavirus. Todos. todos los... En mayor o menor medida. Oye, Conchi, ¿tú tienes algo que comentar a eso? ¿Desde donde tú estás hay algún tipo de atención psicológica Allí extra? sí está el equipo de tratamiento familiar, que sí que es verdad que sobre todo con menores que a lo mejor están teniendo algún tipo de trastorno de sueño y demás, y llaman las familias, sí que se ofrece allí tratamiento, tú sabes, las psicólogas que hay allí. Pero oye, en realidad, esta charla, esta entrevista tenía una tesis de partida que no hemos tocado en realidad en ningún momento. O sea, me estoy dando cuenta que es que nosotros habíamos planteado esto desde la perspectiva del preconfinamiento, ¿no? Es decir, había gente que antes de esto, gente en los ámbitos en los que vosotros trabajáis, que antes de esto ya se pudiera sentir o pudierais considerar vosotros que estaba confinado antes del confinamiento. Totalmente. Sí, totalmente. ¿Qué gente? O sea, gente con dificultades sociales, por ejemplo, él no sabe cómo engranar, o sea, cómo formar parte de la sociedad, del sistema y tal. Eso siempre ha habido, si no, no hubiera existido asociaciones como ICE. Eso siempre ha estado. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Hasta ahora no nos hemos sentido todos así. Hasta ahora no hemos parado a decir, coño, ¿cómo se puede vivir así, no? ¿Se podría decir de alguna manera que esto nos ha podido mostrar a todo como un poco cómo puede ser vivir, vamos a decir, entre comillas, la locura o la enfermedad mental? Que ha sido como una especie de lección, entre comillas, para la gente de cómo se puede sentir las personas que tienen que ya estaban así, ¿no? Que tienen que lidiar con la locura ya de antes. Sí, y ahí podemos meter perfectamente la paranoia, José. O sea, un sujeto a lo mejor paranoico es como vivir un confinamiento por pandemia mundial. Es decir, yo tengo todos los síntomas del virus, la policía me va a multar, estamos todos perseguidos y encima estoy yo sola conmigo, con mis pensamientos, con mis angustias y de ahí no puedo salir. Y me cuesta tener otra relación con otra persona porque encima me angustia hablar de esto. O sea, en eso hemos estado un poco paranoides todos. Sí, totalmente, vamos. El aislamiento, la persecución, el miedo constante, la incertidumbre, ¿cómo encajo yo ahora en este mundo? Podemos decir que en parte es un símil, claro que hay otros recursos. Conchi, y a nivel de asuntos sociales, ¿cómo ves tú? ¿Crees que esto va a redundar en una mejora de los servicios de asuntos sociales o por lo menos en más esfuerzo por parte de las administraciones? Hombre, sí que es verdad que todo el mundo se ha volcado ahora mismo más. Hemos estado trabajando mañana, tarde y fines de semana para atender a todo el mundo. Todas han contratado, vamos, todos los ayuntamientos me constan que han contratado nuevas trabajadoras sociales por esto, porque no daban abasto. Y sí, todo el mundo se ha implicado bastante, se han movilizado muchos recursos, se han puesto... Que es verdad que también han hecho muy buena labor las asociaciones como Cáritas, Cruz Roja, también ayudaban con temas de alimentación y demás a las familias y han estado ahí apoyando un poco. Siguiendo con el tema del programa, sí, darles la oportunidad de que digan cada una alguna mejora, ¿no? Algo que pueda venir mejor al sistema para tratar mejor en el caso de la enfermedad mental o en el caso de las personas que no tienen tantos recursos. Algo que si estuviera en su mano, en manos de ellas cambiar, puede ser cuestión de dinero, pero puede ser también cuestión de actitud, para que todos estuviéramos un poquito menos confinados. Y cuando digo todos, digo a todas las personas, las que tienen enfermedad mental, las que tienen discapacidades físicas, los que no tienen ingresos. No sé si podéis lanzar alguna idea, alguna sugerencia. Sí, hombre, yo por la parte de la salud mental realmente creo que en España se podría promover como o sea, es que es contradictorio todo, porque realmente eso lo hemos estado hablando tú y yo, Josemi.
el hecho de llamar psicología clínica y de la salud, tienes que hacer un máster para poder ejercerla tal y cual, pero realmente tú ves que la psicología de clínica y de la salud esté promovida como o cualquier otro ámbito de la salud. No. Porque es que se ve súper aparte. O sea, yo creo que para empezar hay que normalizar que se necesita salud mental. Hay que normalizar que vivimos en angustia y hay que crear muchas más redes y recursos para facilitar la accesibilidad a esto. Lo que no es normal es que en lo público tú necesites urgentemente una cita y te den 3 meses para ver al psiquiatra. Así es, la verdad. No hay recursos para normalizarlo. Señores, por lo que estén escuchando el programa, tomen nota. Sí, aparte también, y volviendo un poco a mi argumento de antes con el machismo, también lo uso con esto. El tema de la psicología y la psiquiatría está muy mal conceptuado socialmente. Es decir, uno cuando le duele el corazón tiene claro que va al cardiólogo, pero cuando siente algún tipo de afección emocional, psicológica, eso de ir al psicólogo, al psiquiatra, es loquero, ¿no? Esa palabra, y ya lo estás conceptuando negativamente. Sí, cuando se acepte que todos estamos un poco locos, entonces se aceptará que no es un loquero.